Solar Comunicaciones, radio, televisión e internet presenta Escenario Social, un espacio para el diálogo ciudadano. Conduce Manuel Águila. ¿Cómo están? Una semana más ha pasado desde la última vez que nos vimos. Esto es Escenario Social desde la República Independiente de Magallanes, para todo nuestro país y evidentemente para toda nuestra región. Muchachos, los saludo contento, con alegría. Cristian, como siempre, placer de contar con tu presencia en nuestro programa. Nuestro porque es nuestro, Cristian, Alfredo también a ti. Y Pablo Cerón, evidentemente un saludo, un abrazo afectuoso, gracias por estar y gracias por hacer posible, ¿cierto?, que podamos salir al aire en esta edición. Muchachos, los saludo cordialmente, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal, Manolo? Muy bien, muchas gracias, gusto saludarte igual. Alfredo también, ¿cierto? A Pablo, que también hace posible esta salida al aire, pero por supuesto también a toda la gente que nos acompaña, nos sigue, ¿cierto? Es leal en ver este programa, nos comenta también, ¿cierto? Así que muy agradecido y un saludo también para esa audiencia tan fiel y leal que tenemos. Alfredo. Sí, Manolo, como siempre, un gusto saludarte, Cristian, igual, estimado, y a Pablo que nos acompaña, y agradecer la paciencia que tienen las personas a que se refería Cristian de escucharnos, ¿no? La verdad que humildemente son muchas las personas que nos comentan cuando nos encuentran por ahí en algún espacio público. Así que bienvenidos y aquí estamos para servirles y humildemente hacer un aporte, digamos, para que después cada uno tome sus conclusiones. Así que aquí estamos, queridos amigos. Es raro, querido Alfredo, verte sin pañuelo, con el tradicional pañuelo que acostumbra tú a usar. Eh, bueno, nos pilló un poco la previa, ¿cierto? Conversando distintos temas que son de interés evidentemente nacional y de interés regional. Hubiese sido interesante probablemente salir al aire conversando, pero eso normalmente lo hacemos cuando estamos en estudio. Cristian, Alfredo, mire, los convoco porque lo que cruzó la semana evidentemente fue la cuenta pública, la última cuenta pública del presidente Piñera, ¿cierto?, en este ejercicio de su mandato. A ver, el lenguaje, muchachos, el lenguaje crea realidades, ¿se fijan? Entonces, cuando uno analiza el lenguaje ocupado, ¿cierto?, por el presidente Piñera en su alocución, uno lee, a propósito de lo que él dice, esto no lo estamos inventando, ¿cierto? Él dice, lo que hemos hecho, y entonces se retrotrae a toda la actividad fundamentalmente que se ha hecho desde el retorno a la democracia y lo que han hecho fundamentalmente los partidos de la concertación en aquella época. Y entre medio, un gobierno de derecha, que fue el de él el primero, y ahora el segundo gobierno de derecha, que es el de él también. Entonces él dice lo que hemos hecho. Y de alguna otra manera, lo que se observa, Cristian, lo que se observa, Alfredo, es, o la bajada que se puede hacer, es como el cierre del telón de este escenario de 40 años, ¿ya?, donde la lógica del acuerdo imperaba, ¿cierto? Y lo que se quiere generar un poco es decir, miren, se terminó este periodo y esto es lo que se ha construido en estos 40 años y evidentemente que hay que avanzar hacia una suerte, y lo comentábamos en la previa, muchachos, hacia una suerte de progresismo. Parece que hacia allá va la ruta en general desde el punto de vista de la visión de nuestra política en el futuro. A propósito de lo que comentábamos de certificación, Cristian, hace un momento. Visión, misión, en fin. Muchachos, les dejo el hilo conductor, los invito al diálogo, a la conversación. Cristian, parto contigo. Sí, bueno, todas las cuentas públicas son aplaudidas por un sector, el sector de gobierno, ¿cierto?, y criticadas por la oposición. Puede ser más ácida la crítica o menos ácida, dependiendo de los consensos, ¿cierto?, y las cosas que gusten, ¿no? Y puede ser más defendida también la cuenta, dependiendo también de que se siga una lógica del sector al que se pertenece, ¿cierto?, y el plan de gobierno. Una cuenta pública tiene que ser una especie de balance, ¿cierto?, de la gestión del año, ¿no? Y también, por ser la última cuenta pública de este mandato, pudiese ser también una cuenta pública de gestión de los 4 años de gobierno. Pero en ningún caso es un estado de gestión del Estado y arrogarse cuestiones que se han hecho hacia atrás, ¿eh?
Entonces, yo creo que en este personalismo del presidente Piñera siempre está el arrogarse cuestiones que él no ha hecho, como que son propias. No hizo claramente esa separación. Ahora, dentro de lo que sí le corresponde al gobierno, yo creo que hay actos anuncios que se hicieron a medias tintas, como siempre, ¿cierto? Anuncios también tardíos, como todo lo que se va a realizar respecto al IFE, pero dos elementos yo creo que son centrales en esta cuenta, porque naturalmente iba a hablar de la pandemia, ¿cierto? Pero hay dos elementos centrales que yo creo que hay que destacar. El primero es que Piñera sigue estando en Santiago, y parece que sigue estando gobernando para Vitacura, Las Condes y Los Barnechea, porque no hay ninguna mención al tema de la descentralización y la regionalización. Una cuestión que sorprende porque estamos con la elección de gobernadores hecha, algunos ya electos, otros que van a segunda vuelta, y por lo tanto gobiernos regionales que van a cambiar un poco su conformación. Si bien es cierto, los gobiernos regionales existen hace harto rato, pero cambian ahora su conformación. Y hay pendientes dos leyes, una sobre el tema de las competencias y la otra sobre el tema de la ley de las rentas regionales, que están en tramitación en el Congreso y sería bueno que el presidente hubiese dado cuenta de eso, del estado de avance, de que se va a impulsar el fortalecimiento de las regiones, de también explicar cómo hacer esta instalación de los delegados, porque también tiene que nombrar delegados, y cuál es el tinte que le quiere dar a esos delegados. Nada de eso dijo. Entonces, primero hay una abstracción como que el tema de las regiones fuera, no, es una cuestión así como una excepción, una cuestión que a poca gente le interesa, cuando la mayoría de la gente, no la mayoría de la gente, en realidad no, la mitad de la población vive en regiones, ¿ya? Pero por lejos la mayor superficie de territorio, y además yo insisto también que dos de los tres tercios de la mesa constituyente proviene de regiones, entonces yo espero que ahí el tema regional salte en importancia. Así que para mí uno de los temas que se echa de menos es descentralización y regionalización. Al margen, insisto, de las tradicionales aplausos o críticas, dependiendo del sector donde se está, en relación al gobierno. Pero el otro tema que sorprende es esta suerte de agenda progresista y el anuncio del matrimonio igualitario, ¿cierto? Y otras cosas relacionadas también. Donde, primero, no es algo que su sector promueva y fue criticado curiosamente por su sector y aplaudido por la oposición. Entonces es como una despedida a un sector de derecha que claramente Piñera dice no me apoyaron, y entonces aquí le tiró el postre bien amargo que se lo van a tener que comer, y se lo recuerdo realmente para abrir un diálogo bien progresista que no es tradicional de la derecha. Entonces, ya que la derecha me traicionó, yo le tiro este plato agrio, digamos, como último plato en este comensal que teníamos de gobierno. Entonces, no sé qué tan convencido está él realmente el tema del matrimonio igualitario. Él dice que evolucionó, me parece muy bien, sin embargo no ha evolucionado otras cosas, y recordemos también el trato que ha tenido hacia la mujer, hacia los subalternos y una serie de cuestiones más que se le critica. Me parece bien que la gente evolucione, pero hay que ver también el contenido de los textos legales y hay que ver realmente la impronta, la inspiración y lo que viene hacia el futuro. Yo insisto, es una cosa digna de análisis porque pareciera que más que el convencimiento de que quiere hacer una ley porque está preocupado del tema igualitario, que no había sido mencionado nunca en todo su mandato, me parece que más bien tiene que ver como una suerte de afrenta al sector al cual él pertenece, como una especie de reproche por el poco apoyo que ha tenido a su gestión. Buena suerte de reproche, probablemente al haberlo dejado solo, porque los analistas, en su gran mayoría, todos dicen que la figura del presidente está muy solitaria, como la estrella de nuestra bandera, ¿te fijas? O sea, es una cosa que llama profundamente la atención. Nadie quiere sacarse una foto con él. Está tiñoso el presidente. Claro, no es que sea así, sino que lo que pasa es que es un eufemismo que se ocupa, ¿cierto?, para señalar, digamos, lo aislado que está, lo encapsulado que está la figura del presidente en este momento. El hombre y la transición del pensamiento, dice, permanentemente en este proceso de ir adaptándose, tiene que ir modificando su estructura, y a partir de eso entonces él dice, ok, la felicidad no está en esta relación de hombre y mujer, sino que la felicidad de la familia está en la búsqueda del amor de dos personas. ¿Ya? Esto un poco para resumir, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, ojo, estoy totalmente de acuerdo, porque efectivamente no tendríamos por qué distinguir
cuando uno quiere armar familia o cuando alguien quiere armar familia, no se tiene por qué distinguir en una cosa tan puntual como es el sexo probablemente, o la condición. Alfredo, te convoco, mira, en función de lo mismo, pero fíjate que hay 4 puntos y uno que está pendiente, que le viene a poner un poco la guinda a la torta y le va a poner probablemente la guinda a la torta de todo este proceso de cierre de 40 años de proceso político en nuestro país, o de los últimos 40 años por lo menos. Primero, Piñera cerró el penal Cordillera. No, eso no es normal para un presidente de derecha apoyado por un partido tan tradicionalista, ¿cierto?, como es la UDI. Llamó al proceso constituyente. La historia va a decir en el tiempo, ¿cierto?, que esto se hizo en el proceso del presidente Piñera. Le dio suma urgencia al proyecto de ley que venía del mandato anterior de la presidenta Bachelet del matrimonio igualitario. Un golpe al mentón a su sector. Y lo que falta, Alfredo, es el cierre de Punta Peuco. Con eso, entonces, con eso ya termina de ser la figura probablemente emblemática que sacó o que promovió la derecha en su momento para que los representara como presidente de la República. Alfredo, amigo, te saludo de nuevo como siempre. Muchas gracias. Mira, es muy interesante este tema porque tomándose un poco del hilo conductor inicial, cuando las primeras palabras de Cristian, que hace referencia a esto de la cuenta pública, la verdad, claro, la cuenta pública para algún sector puede ser mala, para otro puede ser bueno, pero yo quisiera, digamos, tomándome ese mismo hilo conductor, hacer un análisis medianamente objetivo, porque también puedo ser subjetivo. No, precisamente yo no soy un admirador del presidente Piñera, digamos, pero para hacer un análisis medianamente objetivo. La cuenta pública es un ejercicio republicano y está muy bien que exista, y qué bueno que exista. Y yo creo que las cuentas públicas, y esta en particular, obviamente que deja algunas ausencias, como la que relataba respecto a las regiones, Cristian, y hay otras cosas que son, digamos, yo diría, bastante rescatables desde este punto de vista medianamente objetivo, por favor. Yo creo que el que haga una referencia a los anteriores gobiernos de presidentes como Elwin, como Frei Ruiz Tagle, como Lagos, como Bachelet, a mí me parece relativamente bien y me parece hasta muy bien. Porque la verdad las cosas que, tratando de hacer un análisis medianamente objetivo, vuelvo a repetir, a veces es un poco cansador escuchar esta cosa de la demolición de los años de la vida en democracia. Porque la verdad que no todo fue tan malo. Chile también tuvo muchos aciertos, hubo errores, por supuesto, pero esto de la demolición a mí me parece preocupante, más aún cuando queremos construir para adelante, más aún cuando estamos iniciando un proceso constitucional. Entonces, ¿por qué las constituciones obedecen a su tiempo, a su historia, a su espacio? Y las constituciones, y sobre todo la vida de los países, no obedecen a nada. Entonces, este exceso de presentismo, de que ahora sí que lo que estamos viendo ahora es lo único que sirve o que vale, sin reconocer nuestra historia, es, yo diría, hasta medio irresponsable y pernicioso. ¿Cómo no va a ser valorable que se haya recuperado la democracia en Chile? ¿Cómo no va a ser valorable de que el establishment militar que tenía tanto poder en la Constitución de 1980, digamos, el año 2005, haya prácticamente salido o abandonado las prerrogativas que tenía? ¿Cómo no va a ser valorable que no tengamos senadores designados? Entonces, y así por decir, ¿cómo no va a ser valorable de que los hijos sean todos iguales ante la ley y ya hayamos abandonado esa especie de división que había entre los hijos legítimos y los hijos naturales? Y eso sucedió nada más, nada menos que a fines de la década del 80. Entonces, ¿cómo no va a ser valorable una serie de otras medidas o políticas públicas que se han implementado en torno a la mujer? Entonces, a veces cuando se busca demoler todo lo anterior es preocupante, o a mí particularmente me preocupa. Porque
los gobiernos democráticos, que pueden ser buenos o malos los gobiernos democráticos, porque hay gobiernos democráticos malos también, van construyendo sobre una posta que va dejando el anterior. Y en este caso particular, el presidente Piñera, él también en muchas, aunque él al principio no lo quería reconocer, o no quería hacer un reconocimiento pleno a eso, ha ido construyendo sobre una posta que han dejado otros gobiernos. Y particularmente el caso del presidente Piñera, si uno analiza, digamos, en profundidad su discurso, bueno, él siempre ha tenido una política, yo diría, entre comillas, más evolucionada que su sector, yo diría, más conservador. Él fue un hombre, por ejemplo, que participó o estuvo espectador en el discurso de Frei Montalva el año 80 en el Teatro Caupolicán, antecedente histórico. Fue una persona que votó que no para el plebiscito del año 88. No sé qué habrá votado ahora, me da la impresión de que tiene que haber votado haber sido partidario de la prueba, porque él mismo está promoviendo el tema constitucional, pero nunca se pronunció, me da la impresión que sí, ya. Entonces siempre ha sido él bastante más evolucionado, tratando de ser medianamente objetivo y recordando que yo no soy un admirador del presidente Piñera. Y obviamente siempre fue más evolucionado en temas que tienen que ver con los derechos humanos, y ahí está la prueba de ello, este tema, digamos, del penal Cordillera. Y ha sido más evolucionado también ahora con este tema que ya era una especie de situación aceptada, digamos, y yo diría valorada, digamos, creo que por toda la sociedad, el tema del matrimonio igualitario. Y cada uno podrá tener su opinión al respecto, digamos. Pero el matrimonio igualitario está presente ya en muchos países, es una situación, yo diría que de conciencia, de valoración, que se hace justamente, digamos, en este gobierno, pero ya la presidenta Bachelet lo había propuesto, se había quitado la urgencia a este proyecto, entonces es una cosa que ya venía. Obviamente esto cae como una especie de bomba en el sector más conservador del presidente Piñera, o que políticamente, digamos, lo apoya, debido a que en ese sector todavía están en una dicotomía entre razón y fe, pero no prácticamente la fe esa de Santo Tomás de Aquino, sino que algo bastante más pedestre. La fe, digamos, en un sector conservador, particularmente de la UDI, que a mí me cuesta dimensionar los postulados, digamos, aparte de las palabras del señor Guzmán, porque no es un partido políticamente, digamos, que tenga un sustento doctrinario, ideológico. Yo no lo veo, no sé, a lo mejor puedo estar equivocado. Pero los partidos que tienen un sustento doctrinario, ideológico, que muchos dicen que eso no ha sido destinado hoy día, pero los que lo tienen son el Partido Comunista, el Partido Socialista y el Partido Demócrata Cristiano, bastante vilipendiados algunos, pero esos son los que tienen un sustrato, digamos, doctrinario, ideológico. Entonces esta situación de empezar a discutir verdad y fe, esta fe pedestre, digamos, como que el presidente ha traicionado, digamos, ciertos postulados, yo no sé, la verdad que uno se pierde cuáles son los postulados, digamos, y algunos incluso van más allá y dicen, no, que el presidente ha traicionado los principios de derecha. ¿Cuáles serían los principios de derecha? O sea, la verdad que me gustaría hasta hacer una investigación filosófica al respecto. ¿Cuáles serán esos principios, digamos? Entonces, la verdad de las cosas que todavía hay mucho que apreciar, mirar, reflexionar, si uno quiere hacer una mirada profunda del discurso. Y también tú tienes razón cuando dices, digamos, porque al final la historiografía, lo que escriben la historia, lo que interpretan la historia, y cuando esto se vea con mucha perspectiva, van a apreciar los gobiernos del presidente Piñera y van a decir, a ver, bueno, en el primer gobierno cerró el penal Cordillera, un tema de derechos humanos, un tema de igualdad ante la ley, como quieran interpretarlo, digamos. Eh, el tema relacionado con estos crímenes de guerra, crímenes, digamos, de lesa humanidad. Cada uno también ahí, eso ha dado Paulo a muchísimas interpretaciones, porque algunos creen que poco menos que con eso traicionó, digamos, a la familia militar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también va a ser recordado justamente por ponerle urgencia a este proyecto de matrimonio igualitario, y seguramente va a ser recordado por haber gatillado o haberse gatillado en su gobierno el proceso constituyente.
Entonces yo creo que la historia se está escribiendo y se está escribiendo, digamos, a una velocidad muy intensa, a veces con mucha subjetividad, pero yo creo que tenemos que abandonar un poco, no sé si me explico bien, este presentismo ya casi insolente, porque los países no se construyen solamente del presente, también se construyen con su historia, en base a su historia, aprendiendo de sus aciertos y aprendiendo de sus errores. Así es, querido Alfredo. Fíjate que faltó un dato solamente porque estamos en la hora para cerrar este primer bloque. La discusión o el nudo crítico de lo que plantea a propósito el presidente de la República, de lo que plantea a propósito del matrimonio igualitario, es que con esto le hizo un flaco favor, ¿cierto?, al candidato que está más cercano en las encuestas al candidato Jadwe, que es el candidato Lavín. Entonces, le hizo un flaco favor en el sentido de que con esto supuestamente las señales que le están llegando apoyo, ¿cierto? O se infiere que le están llegando apoyo al candidato Sichel. Bueno, esos son los actores, este es el escenario nacional del primer bloque, muchachos. Este es nuestro escenario social, este ha sido el análisis de esta primera parte de nuestro programa. Vamos a ir a una breve pausa y volvemos.